Ok. Eh, el artículo 3, como vimos anoche, es un artículo que no está en ninguna constitución. ¿Por qué? Porque se está enfocando en el corazón de la persona. Le está dando más importancia a la calidad de persona que es que al conocimiento o a los títulos o cualquier otra cosa que tenga. Es sumamente importante prestarle atención a esto, porque pensemos, ¿dónde vamos a encontrar personas que sean más rectas, más cabales, más justas? Tiene que ser en personas que crean que hay un Dios, que sepan que es un Dios justo, un juez justo, y que según se siembra, se cosecha. Esa clase de personas no necesariamente tienen que ser, no, por lo general no van a ser conocidas en los aspectos de política y de negocios, así, los que sobresalen, no son personas que sobresalen por riquezas o por talentos o por otro, pero sí son reconocidas, aunque no aceptada su transparencia y su honestidad. ¿Verdad? Se habla y dice, sí, es buena persona, es algo así. Pero esas personas son las que tienen el derecho de ser representantes de la nación, como fue el artículo primero que vimos. Entonces, el cuidar el corazón de los gobernantes es sumamente importante. ¿Por qué? Insisto, ya tuve la experiencia de estar en el Congreso, de estar bajo presiones políticas. Y si uno está solo, llega el momento en que hasta se puede autoengañar de que, bueno, pues voy a aceptar esta cosa para poder hacer algo mejor. Pero Dios no es un Dios de trueques. Y no es un Dios de que justifique los medios por causa del fin. El fin justifica los medios, Dios no va así. Dios no le importa el fin si los medios no fueron los correctos. Esa es la clave que debemos de entender en evaluar a las personas. No cuán grandes metas tenga, sino que cómo piensa desarrollarlas. Y si no es poniendo primeramente su confianza en la verdad de la palabra de Dios, está equivocado. Buenas intenciones, honesto, pero no entiende, no es maduro en el concepto bíblico de poder discernir entre el bien y el mal por la experiencia de ello. Entonces ahora llegaremos al artículo número 4. Dice en Deuteronomio, siempre capítulo 17, el versículo 17, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso es lo más común en todos los gobiernos corruptos, en todos los gobiernos, no sé cuántas raras excepciones haya, pero el punto es, todos entran con una cantidad de dinero y salen milagrosamente con una cantidad súper grandota, más de lo que pudieron haber ahorrado en todos los 4 años de su gobierno. Consecuentemente, nuestra mente al leer ni plata ni oro amontonarán, sí, ladrones que no se van a robar el dinero y que aquí que allá, pero fíjense que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es tanto el dinero el problema, sino que lo que puede hacer. Y cuando leíamos, así que lo primero que se nos viene a la mente no es lo que tenemos que entender. ¿Captó lo que dije? Lo que primero se nos viene a la mente al decir ni plata ni oro amontonará para sí, lo primero que se nos viene a la mente no es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo primero que se nos vino a la mente? Que se van a robar el dinero, ¿verdad? Hay que limitar el acceso al dinero. Pero ¿por qué le digo no es lo que tenemos que entender? Porque conforme hemos visto en los otros artículos, lo que dice y lo primero que entendemos nosotros al leerlo no es lo que está representando. No tendrá muchos caballos, así, ¿verdad? Caballos, miramos caballos. Que no será un hermano. Rapidito estábamos pensando los evangélicos, es un hermano de la fe, los otros dicen, un hermano guatemalteco, que no tendrá muchas mujeres, y rápido, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Que más de una esposa y todo. Y lo que está allí escrito, en el contexto en que fue escrito, es lo justo y lo correcto. La aplicación es la que nosotros estamos buscando. Consecuentemente, al venir aquí a la porción del dinero,
No debemos claro que tiene que ver con el dinero, así como las relaciones, los pactos que se hicieron tenían que ver con mujeres, y como el poder militar tenía que ver con caballos. Esto tiene que ver con dinero, pero no es el concepto como lo manejamos ahorita. Le voy a poner algunos conceptos aquí. ¿Qué podía obtener un gobernante con plata y oro? La pregunta no es solamente cuánta riqueza podía tener el rey, porque en los tiempos del rey, el rey era prácticamente dueño de toda la tierra, ¿verdad? Él podía tener todo lo que quisiera. Quería una persona para un esclavo, lo tenía. Quería un terreno, se lo daban, en fin. El rey no tenía necesidad de robar dinero, porque tenía todos los recursos a su alcance. Pero, ¿qué pasa entonces en el concepto de tener mucho dinero para sí? Lo que le acabo de decir, él no tiene necesidad de robar dinero para sí. Entonces hay que buscarle al dinero otra función, ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Veamos algunos ejemplos de la Biblia de lo que el dinero puede hacer. Por ejemplo, dejando ya por un lado que el rey no estaba robando dinero, porque podía amontonar todo el dinero, todo el oro y la plata. Salomón, David, todos pudieron amontonar todo el oro, la plata para los utensilios y para ellos. Pero si la advertencia está aquí, el Dios justo, el único que conoce el corazón, el único que sabe las debilidades de los seres humanos, que aunque sean buenas personas, ahí entra el dicho aquel: en arca abierta hasta el justo peca. No es verdad, el justo no peca aunque el arca esté abierta. Si en realidad es justo, le tiene más temor a Dios que a la tentación. Entonces, el primer punto, yo creo que es uno de los más fuertes. La riqueza puede comprar voluntades. Note Proverbios capítulo 17, versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. ¡Wow! Imagínense, piedra preciosa es el soborno. ¿Cuántos quieren? No, no está alabando el soborno. No está diciendo que lo que está haciendo es mostrarnos el poder que tiene. No está negando el poder que tiene. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Prácticamente haya prosperidad de él, pero ¿qué prosperidad? Corrupta. Prosperidad en lo malo. ¿Y por qué a donde quiera que se vuelve haya prosperidad? Porque el mundo está lleno de pecadores. Está lleno de... Y cuando hablo de pecadores, no estoy hablando ahorita de religión, los santos y los impíos. Lo sabemos. Hay trigo y hay cizaña. Pero lo que quiero llegarme aquí es que aún mucha gente honesta, por ejemplo, con las aduanas. Un trabajador honesto, alguien que compra producto y va a la aduana a sacarlo pagando el impuesto justo para hacer su negocio, lo empiezan a sobornar, le empiezan a poner problemas de que le falta este papel, o que se equivocó aquí o que se equivocó allá, y lo que están provocando es que les dé mordida, le están estafando a la fuerza. Y entonces es un estado de corrupción, hay personas corruptas en él, y hacen que personas no corruptas cometan actos de corrupción por la presión que tienen. ¿Ve? Entonces, cuando yo digo aquí que para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad, es precisamente por eso. Porque estamos en un estado de corrupción. Hay actos de corrupción, personas corruptas y estados de corrupción. Eso es lo que tenemos nosotros, un estado de corrupción. Consecuentemente, el que tiene tanto dinero para sobornar, encuentra lo que busca, compra voluntades. El texto no está aprobando el soborno, como digo, sino que de hecho lo señala como lo malo que es y lo poderoso que es. De ahí que aquí sí ya hay una advertencia del dinero en las manos del gobernante, pero no porque se lo va a robar. No es el hecho de que hay que ver si es un ladrón, nada más. No. Puede ser y hasta puede ser una buena persona. Como le digo, hay personas buenas que por las circunstancias del estado de corrupción
cometen actos de corrupción. Póngase que haya un buen presidente y pues tiene dineral y todo, y entonces dice, bueno, esta ley de la protección de la familia, esta ley de sacar adelante los derechos inalienables, esta ley de preservar la justicia y el orden debe pasar, pero lo del Congreso está llevando la contraria porque hay un montón de infiltrados que no les importa Guatemala, pero si les damos una cantidad de dinero, todos tienen precio porque no valen nada y así pasamos la buena ley. Eso lo pudiera pensar una persona que quiere hacer el bien, pero desde luego una persona madura en las leyes del reino. Porque, insisto, en el reino no importan los fines, no justifican los fines el proceso. Si los medios no son los que Dios demanda o pone en su manual, no aprueba, aunque la cosa sea una obra maravillosa para la nación. Entonces aquí ya despertemos a la realidad. Tenemos que pensar ahora como ciudadanos en cómo vamos a empezar a filtrar también ya a las personas. Ya no solo por los cantitos de sirena y todo lo demás, sino que vamos a ver cuánto poder, cuánta ambición de poder tienen para ver cómo les limitamos. No nosotros, sino que la Constitución, pero la tenemos que escribir nosotros, para limitarle que aunque quiera tener todo el dinero para sobornar y lo demás, haya un hasta aquí. Como dice el Creador en la palabra, ¿verdad? Que el mar es tempestuoso, es poderoso y está rugiendo y todo, pero tiene un límite que Dios le ha puesto y de ahí no pasa. Eso es lo que necesitamos, empezar a concientizarnos de que la Constitución debe de conseguir. Además de las voluntades, el dinero puede comprar la justicia. Isaías capítulo 1, versículo 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano. Y si somos sinceros, conforme estoy leyendo esto, usted está viendo nuestra realidad nacional, ¿verdad? Usted sabe que aquí hay una compra de voluntades y hay una compra de justicia. El gobernante actual no solo es un caballo, sino que tiene muchos caballos. En el sentido de que están sobornando y están usando el dinero para cambiar a las personas en puestos de justicia que sean los que los protegen a ellos. Y más adelante lo declara la Biblia. Pero el manual del Creador nos deja ejemplos de todo. Si tan solo volviéramos a estudiar la palabra de Dios, si nos quitáramos la mentira de que Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento. No. Génesis a Malaquías contiene el ejemplo que debemos aprender para no cometer los mismos errores. Entonces, todo esto, desde luego, dése cuenta que lo que le estoy leyendo son los mismos textos bíblicos, pero que se están aplicando a los gobiernos actuales y que de lo cual la Constitución del reino sí puede poner un freno. El príncipe continúa ocupado en su cargo, continúa teniendo autoridad, continúa aparentemente administrando la nación, pero existe esta fuerza de influencia, de soborno que ha adquirido con el dinero para manejar, manipular, distorsionar la justicia. Por eso el dinero puede hacer algo extremadamente peligroso. Puede conservar la apariencia de una institución mientras compra la voluntad de quien la administra. Hay que cerrar ¿qué era lo que estaban queriendo quitar? No me recuerdo qué. Hay que quitar el Congreso. No hay que quitar el Congreso. El Congreso, la institución es justa, tiene su función de ser. Pero los que están allí, si son aptos para ser sobornados, entonces eso es lo que las muchas riquezas que el rey, en este caso el presidente, tenga en sus manos, es para comprar voluntades y para comprar la justicia. No solo la justicia, todas las funciones. Note en Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes
juzgan por cohecho, o sea, por mordida, por soborno. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Aún los religiosos se ponen a atacar y a los que el dinero les diga que ataquen para defender al gobernante de turno. Y sus profetas adivinan por dinero. Todo está siendo sobornado y todo está siendo distorsionado. Y este es el problema mayor. Los caballos son fuerza, son poder, pero podemos verlos. Se nota la tiranía, se nota la maldad de las personas. Estas no. Simplemente están por debajo de la mesa comprando. Ay, nos damos cuenta, qué mentiroso ese personaje, ¿verdad? O qué falso ese predicador, o qué esto, lo otro y todo lo demás. Pero el presidente se lava las manos, ¿verdad? Porque son otros los que lo están haciendo, sobornados, desde luego, pero en la apariencia hay la mayoría de la gente que se deja llevar por las apariencias, que no se pone a analizar un poquito los contextos que nos presenta el manual del Creador, pues entonces piensa que es un buen presidente, él no está haciendo nada malo. Son esos del Congreso, son esos pastores, son esos, ¿qué más? Jefes de gobierno y todo lo demás. Los jefes juzgan por dinero, los sacerdotes enseñan por precio y los profetas hablan por dinero. Mire todo lo que el dinero en las manos de un gobernante que tiene poder legítimo, pero se aprovecha de amontonar riquezas para sí, para mandar su veneno y su mentira a través de los sobornables. Él está agarrando un poder todavía más fuerte que el de los caballos. Las funciones continúan. Lo que cambió es que lo que gobierna la voluntad de esas personas ahora ya no es su función, sino que cuánto están recibiendo. El dinero puede comprar alianzas y fuerza. En Primera de Reyes capítulo 15, versículos 19 y 20, está la historia del rey Asa, que cuando ve que Ben-Hadad de Siria viene a atacarlo, dice así en el versículo 19, Asa envió a Ben-Hadad un presente de plata y de oro, y le pidió, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel. Un rey está sobornando a otro rey para que rompa un pacto que tenía con el rey que está peleando con Asa. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Y Ben-Hadad consintió. Miremos entonces, estas riquezas, este oro y la plata, este regalo, porque no fue un soborno, no, simplemente fue un presente de plata y de oro. Dice, compró una voluntad, compró la ruptura de un pacto, compró una alianza y finalmente consiguió acción militar contra el enemigo del rey Asa, del que usó el soborno a su favor y todo le salió bien. La plata y el oro le permitieron conseguir la fuerza de otro. Y esto nos vuelve a los caballos. El dinero puede comprar aquello que el gobierno no posee directamente. ¿No tiene muchos caballos? Ok, empieza a sobornar a otros para tener la misma, no la misma, sino que mayor fuerza que los caballos. También y aquí viene el punto ya de los gobernantes y de nosotros los ciudadanos que tenemos que despertar. Puede utilizarse dinero ajeno para comprar para sí. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Porque todo el dinero que tienen los gobernantes es ajeno. Es el dinero del pueblo. Y note lo que pasa. Jesús cuenta una parábola de un mayordomo, ¿verdad? Que estaba haciendo malas cosas, estaba actuando para su provecho, y los descubre el jefe y le dice, pon los papeles en orden porque vas a ser despedido. Y entonces eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versículos del 3 al 8. Entonces el mayordomo sabe que va a perder su administración y piensa, esto es lo que dice la Biblia, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Un mayordomo, ponga aquí al presidente, los diputados, los jueces de la Corte Suprema,
cualquiera de los empleados públicos, un mayordomo. Ninguno de ellos es dueño de nada. Ellos son mayordomos de lo que el pueblo de Guatemala les delega para que puedan hacer las funciones para las que se les contrata. Pero entonces resulta que se descubre la maldad y se va a despedir. Y este hombre dice, ya sé lo que tengo que hacer para que cuando me quiten la mayordomía, para que cuando me destituyan del cargo, me reciban en sus casas. Y llama a los deudores de su amo. Dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Tanto. Apunta aquí que ya pagaste la mitad. ¿Cuánto le debes vos? Tanto. Apunta aquí que ya le pagaste tanto. Y empieza a usar un dinero que no es suyo, porque él es mayordomo, en una deuda que no es suya, comprando la voluntad de los otros clientes, comprando el favor de los otros, para que aun cuando él ya esté fuera, siga siendo apreciado, respetado y sostenido por aquellos que les hizo el favor. Él era solamente un mayordomo. Sin embargo, utilizó aquello que administraba para producir beneficio futuro para sí. Es como los candidatos, los actuales ejerciendo una función, presidente, vicepresidente, tesorero, lo que sea, del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ya se van a salir, cuando ya llega su tiempo de salir, empiezan a quedar muy bien con los que los pueden juzgar, con los que pueden sacar sus trapitos al sol y demostrar su culpabilidad. Y empiezan a prepararse para que cuando ya no sean administradores, mayordomos, siempre tengan alguien que les esté protegiendo el hogar. El dinero entonces, y es dinero ajeno, se usó para comprar gratitud, favor, dependencia, lealtad hacia sí. Eso es lo del gobierno moderno. Prácticamente el manual del creador, como digo, es el instrumento. Es el manual que nos ha dejado para que entendamos cómo funciona el hombre. Cómo funciona el hombre sin Dios. Cómo funciona el hombre que aunque cree en Dios, está con lechita espiritual, no ha dejado los rudimentos para ir a la madurez y no entiende la justicia. Es niño en aspectos de justicia y no puede discernir el bien y el mal. Ese es el pueblo. Y si solo cuando vienen las elecciones se empieza a hablar del pueblo. ¿Qué estamos haciendo para entrenar nuevos ciudadanos? Nuevos ciudadanos que eventualmente lleguen a ser nuevos candidatos, pero que estén dispuestos a respetar la constitución del reino. Eso es lo que deberemos de estar preguntándonos. ¿A quién le vamos a pasar la estafeta? Si no estamos discipulando a una nueva generación con los principios del reino, porque no les gusta hablar de política. Y recuérdense que los que estamos ya de cierta edad, ya estamos yéndonos para afuera. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Simplemente más de lo mismo? Lo que recibimos, no crecimos, porque se supone que el maestro le enseña al alumno y todo lo que el maestro le puede enseñar, y luego el alumno le tiene que añadir a eso. Es la única forma de ir prosperando. Si nos quedamos solo con lo mismo, los mismos ritos, las mismas tradiciones, los mismos mensajes motivacionales y todas esas cosas de que mantener, como dice, pan y circo a las personas aún en la iglesia, ¿qué legado estamos dejando? Y hablar en contra del gobierno, que tampoco pasa nada. No tenemos los ejemplos bíblicos para comenzar, y luego Cuba, Venezuela, Nicaragua y esos lugares. Y repito, en todos ellos ha habido cristianos, en todos ellos ha habido oración, en todos ellos ha habido marchas por la libertad, en todos ellos ha habido estar en contra de la corrupción, pero no hacen nada por ir a la raíz del problema, que son los gobiernos, los puestos del gobierno. Tenemos que tomarlos. Somos mayordomos nosotros, debemos ser los mayordomos, porque la propiedad es de nuestro Dios y es nuestra herencia. Y reclamar no cambia nada. Y no va a levantarse un rey, ¿verdad?, que venga a rescatarnos, porque ya Dios nos dijo cómo hacerlo,
Y si nosotros no obedecemos a las pautas que Él nos está poniendo, claramente advierte: cuando clamen a mí, yo no los voy a oír. Pero seguimos clamando porque no lo oímos. En lugar de parar y decir, y ahorita cuando digo en lugar de parar, rápido viene el texto bíblico, ¿eh? Paraos en los caminos. En lugar de parar y decir, ¿no es esto lo que hemos hecho todo el tiempo y de todos modos han venido corruptos? ¿No es esto lo que hizo Venezuela, lo que hizo Cuba, lo que hizo Nicaragua? Y de todos modos el comunismo creció y los esclavizó. Entonces, mirad el fruto. ¿Cuál fruto hay? Nosotros nos abrazamos y hacemos un montón de cosas. Perdónenme que se los ponga de esta manera. El día de la Biblia, esto y lo otro. Cosas que no cambian nada. Y rápido lo señalan a uno. Usted está en contra del día de la Biblia. Mire, en realidad para mí los días festivos y todas las charadas que hacen no me importan. Porque lo que importa es que cada día tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es el punto. No estar haciendo grandes fiestas y todo que no están cambiando nada. Nos abrazamos nosotros mismos y nos aplaudimos nosotros mismos, pero no cambió absolutamente nada de lo corrupto del gobierno. Y no se cambió absolutamente nada de lo que se le está enseñando a nuestra juventud de lo que es ser un gobernante. Y le siguen metiendo las mentiras tradicionales a la juventud. Entonces, el punto aquí es que tenemos que pensar. Dios en su manual ya nos dejó los pasos. ¿Y saben qué? Si fuéramos usando un poquito de raciocinio. Supongamos que ustedes digan, supongamos que dijéramos para hacerlo todo mejor en conjunto. Bueno, miren, tal vez esa charada del Antiguo Testamento, desde Israel y todo, pero no perdemos nada con probarlo nosotros. Si era bueno para Israel, ¿por qué no va a ser bueno para nosotros? Y si era bueno para una nación, ¿por qué no va a ser bueno para nosotros? Y además es de Dios. No estamos haciendo nada que a Él le desagrade. ¿Por qué no pensamos que Dios nos está hablando a nosotros ahorita y nos está diciendo que nos volvamos a esto? Que ya no sigamos buscando nuevos candidatos, nuevos partidos, sino que nos volvamos a esto. Una constitución que le dé la honra y la gloria al Rey del reino, al dueño del reino, y que ponga sus estatutos a gobernar su nación. Hagamos eso, a ver qué pasa. Y supóngase que de plano no sirve porque es del Antiguo Testamento y ya no tiene vigencia y todo lo demás. Al menos probamos. Y entonces podemos tener paz cuando estamos clamando a Dios porque no hicimos lo que teníamos que hacer de acuerdo a su palabra. Esa es la forma en la que yo camino. Eso es lo que yo he aprendido. En las circunstancias en las que me encuentro en la vida, hay cosas que puedo hacer. Y doy esos pasitos, por muy chiquitos que sean y por aparentemente que no cambian nada. Pero lo hice en obediencia al escrito está. Y puedo descansar en paz de que comencé a dar el primer paso como los levitas que llevaban el arca para cruzar el Jordán, y que tan pronto sus tobillos tocaron el agua, entonces el Señor abrió el río. Ya puedo descansar en paz. Pase lo que pase, yo di los pasos que podía dar. Los que no puedo dar, descanso en que el Señor sabrá si ya es mi tiempo de irme o si quiere cambiar mis circunstancias o lo que sea. Pero yo ya hice lo que leí y entendí que eran los pasos que tenía que dar. Entonces, el artículo 4 no está refiriéndose tanto al robarse el dinero. Definitivamente no está apoyando, no está tomando la actitud de algunos, bueno, al menos esos no robaron tanto, o al menos esos hicieron algo de obra. No está justificando bajo ninguna manera al ladrón. Y el ladrón va a tener que dar cuentas ante Dios y va a ser castigado. Pero nos está diciendo que en puestos de gobierno tenemos que tener gobernantes que entiendan que el poder que se les delega tiene un límite y que no se pueden salir de ese poder, de ese límite. Si se salen de ese límite, automáticamente dejaron la categoría de hermanos que guardan el pacto
y las leyes de Dios y automáticamente se tornan enemigos a los cuales tenemos que sacar. Y definitivamente, si hacemos una constitución del reino, va a tener las cláusulas claras y específicas de cómo quitar a gobernantes mentirosos, a gobernantes corruptos, a gobernantes que llegaron con engaño al puesto en el que se encuentran. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, aquí está el manual del Creador y nos está dejando los pasos a dar. El que enriquecerse los poderosos, ¿no? Los que están recibiendo todo el dinero que reciben, como podemos darnos cuenta, inventan puestos, suben los intereses, hacen toda clase de maldades para comprar voluntades, comprar la justicia, comprar su seguridad cuando ya no sean mayordomos. Y la única forma de detenerlo es volviendo nosotros a tomar nuestra responsabilidad de soberanos, el pueblo soberano, y empezar a hacer la constitución conforme al diseño del Creador. No confundamos entonces el enfoque. Note que no estamos hablando de las funciones legítimas del gobierno. Eso es fácil. Ya sabemos, una vez más en el manual, que los gobernantes están para ser vengadores de Dios, dice claramente. No en balde llevan la espada. Quiere decir que están para castigar al que hace lo malo. Es que aquí no hay castigo para los malos, porque hay mucho soborno. Y hay muchas personas que no valen nada y por eso se venden. Entonces, la Constitución nuestra dice, estas son las funciones del presidente, estas son las funciones del Congreso, y no les ponen ningún límite. Aquí Dios, el Creador, no está diciendo todavía las funciones, porque las funciones van a ser obvias, van a ser claras. Es para coadyuvar al desarrollo de la nación, para proteger los derechos inalienables, para castigar al que hace lo malo y para guardar a los que están haciendo el bien. Entonces, va a ser fácil de definir las funciones de los gobernantes, porque tampoco se les va a permitir que entre sus funciones se metan funciones que son de la familia, no del gobierno civil, y funciones que son de la iglesia, no del gobierno civil. Y entonces al quitarles esas cosas, se les quita la gran mayoría de ministerios que ahorita tienen, y se les limita a que se enfoquen en lo que es su función bíblica verdadera. Entonces, ¿cómo lo pongo? Tenemos el manual del Creador. Dios es el único sabio. Dios es el único que conoce lo que es bueno y lo que es malo. Decimos creer en Dios. Él nos pregunta a través de Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A eso no lo dijo Jesús, eso está en el Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que yo os salve. ¿Se da cuenta? Entonces, comencemos por ahí. Comencemos por darnos cuenta de nuestro pecado, de negligencia. El pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Más claro no puede estar. Dobleguemos la cerviz. Dejemos de ser orgullosos. Dejemos de estar luchando por nuestro reinito. Arrepintámonos ante Dios y empecemos a ponernos de acuerdo en cómo llevar a cabo lo que el Creador nos está diciendo que hagamos en su manual. Ok, preguntas o comentarios. Gracias, buenas noches, estimado doctor Mario, Claudia y los que están abajo. Muchas gracias por el espacio. Se me venía a la mente Deuteronomio 30:18, cuando Jehová le dice a su pueblo, pongo delante de ti el bien, o dos caminos, ¿no? El bien y La el mal, bendición. la bendición y la maldición. Tú decides. Cuando, doctor, usted dice, solo Dios conoce el bien y el mal, yo creo que nosotros también
porque está delante de nosotros. O no sé si se refiere a eso o a otra cosa. Bueno, el bien y el mal que conocemos es porque ya Dios nos lo reveló. Podemos decir con autoridad, ¿verdad?, que sabemos que es malo robar porque ya Dios nos dijo no robarás. O sea que Claro. hay un bien y un mal que ya conocemos, que es el revelado. Pero cuando empezamos a especular con que esto puede ser bueno o esto puede ser malo, si no tenemos suficiente base bíblica, la Biblia dice que somos niños inexpertos en la justicia y, no, y por el uso no se puede discernir el bien y el mal. Pero sí, hay un bien y mal ya clarísimo, explícito, hay otro implícito que muchos ya podemos ir entendiendo, ¿verdad? Pero hasta ahorita lo que tenemos explícito es lo escrito ya como bien o como mal. Claro. En ese sentido, yo podría mencionar ahora que Jesús o el Creador nos dice, pongo pues delante de ustedes actualmente 23, casi 24 partidos políticos, pero también pongo 4 partidos nuevos, por lo menos que tienen un nombre diferente a los demás. Escoger entonces por quién van a votar. Pero ya Mario decía ayer que una de las estrategias es no votar por los mismos, sino por los nuevos, claro, descartando aquellos que son reciclados y satélites de los mismos parásitos de siempre. Entonces, doctor, yo creo que no sé si valdrá la pena mencionar lo del 18%, ¿verdad? De las elecciones del 2023, pero yo creo que votar por el menos peor no es la mejor estrategia que vamos a tomar en el 2027. Y sinceramente, vemos muchos cristianos que estamos pidiéndole al Creador que envíe obreros a su mies y que también de los muchos llamados sean que vengan esos escogidos, ese remanente que de verdad quiere hacer algo por la patria. Porque aprendiendo algo de lo que usted nos ha enseñado en sus charlas, en los lunes y martes, hemos aprendido a decirle a algunos que no les interesa involucrarse en política, que si nosotros no nos involucramos, la política sí se está metiendo con nosotros. Porque primero, ya no quieren que se predique el Evangelio de Jesucristo en los parques o abiertamente en público. Por otro lado, quieren quitarnos la patria potestad de nuestros niños y quieren influir o infundir ciertas doctrinas en ellos. En ese sentido, creo que para los cristianos sí es de verdad un verdadero reto el tomar esa decisión de involucrarnos, ya sea directa o indirectamente. ¿Verdad, doctor? Es lo que yo creo para que en el 2027 pues no nos toque otra vez elegir al menos peor. Gracias. Gracias, Josh. Déjame decir algunas cositas con respecto a lo que dijiste. Estoy de acuerdo en su totalidad, solo a cambiar una cosita, porque dijiste al presentar los 20 y pico y los cuatro, mencionaste también algo así como que tenemos que enfocarnos en los nombres. Pero corregiste más adelante con que también hay unos reciclados, ¿verdad? O sea que no es necesariamente solo en los nombres, tenemos que ver las personas o los nombres de las personas. Eso sí tal vez pudo haber sido lo que tú quisiste decir, porque de esa manera, si nos damos cuenta, ok, este personaje no lo vemos que se haya postulado antes, no lo vemos que haya estado en ningún partido o algo, entonces este sí es un nuevo. Pero si viene y ahora ya no es semilla, ni cuál es la otra, ni raíz, sino que ahora es el cucaracha, pero siguen siendo los mismos corruptos, o sea que tú no estás hablando del nombre del partido, sino que del nombre de los personajes. ¿Es así? Buen punto, porque hoy por hoy nosotros hemos también puntualizado que en las regiones, en los municipios, departamentos y por qué no decirlo acá a nivel metropolitana, tenemos que ver esas personas, así como usted lo indicó, porque nosotros somos los que conocemos a esas personas. Por ejemplo, en Sanarate, en Palín, etcétera, son ellos en Palencia o en Pinula los que conocen a sus ciudadanos y son ellos los que deben elegirlos para alcaldes. Pero en el caso de las diputaciones, el problema que tenemos hoy con este sistema politiquero
que dicho sea de paso hay que reformar la LEP, es que detrás de un eslogan no sabemos muchas veces quiénes están detrás. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que alzar la voz como centinelas para decirle a la gente, cuidado, mucho cuidado con estos, ¿verdad?